Bien, en la clase de hoy, principalmente, no se olviden recordar los elementos que hemos estado anunciando, revisando, desde lo que es Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Qué conciben por ética cada uno de estos pensadores? No se olviden Aristóteles, su término medio, la consideración de la felicidad, las virtudes platónicas, el mundo de las ideas, el mundo de lo sensible. No se olviden también revisar el mito de la caverna de Platón. No se olviden el pensamiento de Hipatia de Alejandría. ¿Cuál es el elemento principal? ¿Quién era Hipatia? ¿Qué pudieron consultar, revisar sobre Hipatia? ¿Qué ideas han revisado? ¿Qué perspectivas? ¿Quién era Hipatia de Alejandría? ¿Alguien tal vez alguna cosa que quiera puntualizar sobre Hipatia? Fue filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto. Ya, muy bien, natural de Egipto, neoplatónica. No se olviden que revisamos los conceptos de la estructura principal de los neoplatónicos. Vimos el concepto de uno, el concepto de inteligencia y el concepto de alma. Voy a puntualizar y partir desde ahí. Cerramos esta temática y simplemente vamos con los desafíos de Hipatia y la lucha contra la intolerancia, que es la perspectiva que quiere darse aquí con Hipatia de Alejandría. Nosotros vimos y puntualizamos la escuela neoplatónica. ¿Qué decíamos de la escuela neoplatónica? Hablábamos de la estructura del pensamiento en tres conceptos fundamentales. El uno. ¿Qué era el uno? ¿Qué recuerdan? ¿Qué era el uno? La inteligencia. Pongo todos los temas, vamos sacando los conceptos. Inteligencia, onus. Y finalmente estuvimos hablando del alma, concepto netamente de Platón. ¿Qué decíamos? ¿Qué era el uno? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué era el uno? El inicio. El inicio, el El principio. principio de todo lo existente. Ya, muy bien. ¿De dónde emanan las cosas? El principio, inicio de todo lo existente. ¿De dónde emana todo? ¿De dónde se genera esta emanación de la totalidad de cada uno de estos otros elementos? Bien, la inteligencia, ¿cómo la entendíamos? ¿Qué era esta inteligencia? ¿Qué entendíamos por nous, inteligencia? Las ideas. Ya, y sobre todo, las ideas que emanan del uno. Esto no se olviden. Las ideas que emanan del uno, o mejor dicho así, del uno emanan las ideas. Todas las ideas de las cosas que pueden existir. Y el alma, a diferencia de Platón, porque Platón pensaba que el alma era esto, las ideas. En cambio, para los neoplatónicos, el alma se engendra del nous, ¿pero qué es? La materia. La materia. Pero no la materia de filosofía, sino todas las cosas que pueden existir. Acuérdense de lo que decía Aristóteles sobre materia y forma. La materia son las cosas. Entonces, hablamos justamente que el alma es la materia, todas las cosas vivientes, todos los entes, todas las cosas que existen en la realidad. Esto es muy diferente a la perspectiva de Platón. Para Platón, el alma son las ideas y el cuerpo son las cosas, o lo que podemos percibir por los sentidos. Esto es definitivamente la perspectiva de los neoplatónicos, y uno de los neoplatónicos más importantes, además de Hipatia, es Plotino, quien guió toda la escuela neoplatónica. Vamos a cerrar esta perspectiva
revisando, ¿alguien encontró cómo murió Hipatia de Alejandría? Tal vez. Mandada a asesinar por los que inventan la religión católica, algo así. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron encontrar? Más que católica, no se olviden que en esa época estamos principalmente hablando del 355 después de Cristo, en el 400, por ahí. En realidad, cuando ya Hipatia está dando su punto de vista, siglo V, hay una expansión importante del cristianismo. Todavía no podemos decir que van generándose ya los procesos o las perspectivas de lo que es la religión cristiana, pero hay una expansión directa de este cristianismo. Se va expandiendo a través del tiempo. La expansión del cristianismo se da desde la muerte de Jesucristo. Jesucristo es uno de los impulsores más importantes de esta perspectiva. No quiere decir que con Jesucristo inicia antes, sobre todo durante todo este proceso del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano y con la muerte de Jesucristo comienza a expandirse el cristianismo. Entonces, Hipatia está dentro de este proceso, vive durante el auge del cristianismo. La filosofía perteneciente a la escuela filosófica neoplatónica se iba en contra de creencias de este tipo, ¿sí? Los neoplatónicos no estaban de acuerdo, querían retomar ciertas consideraciones de los griegos, y una de las perspectivas griegas y de Platón es esta consideración de la jerarquía, no de la religión como tal. Los líderes cristianos consideraron como hereje y herejías a la filosofía de Hipatia. Entonces, los cristianos consideran esta perspectiva filosófica, la filosofía neoplatónica, como una herejía. Por lo tanto, podemos nosotros puntualizar y decir directamente que aquí se va generando la perspectiva del problema con Hipatia. Cuando Cirilio se vuelve o se convierte en el patriarca de Alejandría, podemos nosotros decir como aquel que organiza la vida social de Alejandría, se instauró un sistema de opresión contra todo aquello que fuera en contra del cristianismo. ¿Por qué razón? Estamos también hablando de los últimos tiempos del Imperio Romano, y este Imperio Romano va a comenzar a cambiar su perspectiva hacia el cristianismo. Desde Constantino y desde Constantinopla va a generarse un proceso de todo lo que será posteriormente el Imperio Bizantino. Por lo tanto, el cristianismo es un fundamento importante y este patriarca va a priorizar esta perspectiva del cristianismo y combatir todo lo que esté en contra de esta visión. Cirilio empezó por acrecentar y alimentar el ambiente contra aquellos que no fueran de esta religión. Sus ideas guiaron una turba de fanáticos religiosos sobre Hipatia. Relatos reconstruidos muestran que la muerte de esta filósofa aconteció de la siguiente manera. Sucedió en el año 416, esto es un aproximado de los antecedentes que se tienen, de las perspectivas, aproximadamente, más o menos de lo que se puede. Una turba de monjes venidos de los lugares cercanos, adoctrinados por el obispo Cirilio,
asaltaron en pleno día a la prestigiosa filósofa, la golpearon, la arrastraron y la asesinaron. Quemaron sus restos como ofrenda en holocausto, una víctima de este proceso. Es una época donde se refleja directamente la intolerancia frente a las perspectivas diferentes, y la filosofía desde el comienzo y la expansión del cristianismo ha tenido una fuerte crítica a las visiones que no estaban de acuerdo. La religión católica en general, dentro de las pautas del cristianismo, porque el cristianismo podemos nosotros dividirlos entre evangélicos, católicos, protestantes, en la actualidad, podemos decir que la religión católica ha intentado rescatar a algunos filósofos, pero también ha condenado a otros. ¿Qué filósofos van a rescatar? Principalmente Aristóteles, Sócrates, Platón, aquellos que estén muy relacionados con su perspectiva, con su visión de lo que es la realidad. Pero pensadores como los neoplatónicos, que tienen otra perspectiva, trataron de, por decirlo de alguna forma, a Platón rescatar lo que ellos consideraban bueno, y los neoplatónicos ya fueron siendo eliminados dentro de esta perspectiva, y más aún una mujer filósofa. Preguntas, dudas, inquietudes, algo más que hayan revisado sobre Hipatia. Hay muchos datos que se pierden de la biblioteca de Alejandría. No se olviden que la biblioteca de Alejandría es sobre todo una universidad. Entonces la perspectiva era que vayan educándose y aportando de diferentes puntos. Cuando el cristianismo comienza a tener fuerza, todas estas visiones se van destruyendo. Y nosotros anunciábamos la visión desde el 355 al 415, 416. No se tiene el dato exacto de todos los aportes de Hipatia de Alejandría. ¿Cuál es la perspectiva con la que vamos a cerrar este tema? Que ya es más que nada esta perspectiva, un análisis, yo diría, crítico de lo que hemos venido enunciando, para poder entrar en una siguiente instancia ya directamente a lo que vamos a ver a continuación, que son las verdades y valideces en las ciencias, y estaremos hablando sobre todo de lógica aristotélica, de lógica simbólica, pero necesitamos hacer un análisis de este elemento. El tema que finaliza esta perspectiva, los desafíos de Hipatia, estos desafíos que se plantean dentro de todo el proceso de cambio de perspectiva hasta la actualidad, porque a veces nosotros vemos, bueno, eso sucedió en Grecia, eso sucedió en Alejandría, en lugares que ya están dentro de nuestra visión histórica, pero que no tenemos una consideración directa. Por lo tanto, Hipatia es una representante de este cambio, de la inclusión de las mujeres dentro del proceso de la ciencia y la filosofía. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales o las principales situaciones de exclusión hacia las mujeres en la actualidad? ¿Qué es el tema que hablamos cuando hablamos de desafíos? Es sobre todo en esta inclusión de las mujeres dentro de este proceso. ¿Cuáles creen que son los desafíos y los problemas que presentamos hoy en día? ¿Qué creen ustedes? No se olviden que estamos hablando principalmente de intolerancia. Esta es la perspectiva. Por eso les digo, este tema mayormente es importante, pero es importante si nosotros lo dialogamos y vamos generando este proceso de cierre, tratando de observar. Y si nosotros hemos visto, ¿qué filósofos mayormente hemos visto? Platón, Aristóteles, Sócrates, Anaxímenes, Anaximandro, Tales, Heráclito, Demócrito. Hemos visto personajes varones. ¿Qué pasa con las mujeres? Hipatia es un punto importante para cada una de las filósofas que no han sido mencionadas, que no han sido tomadas en cuenta dentro de la historia, porque no solo existe Hipatia. Dentro de una de las escuelas importantes que se llama la escuela de los epicúreos, con Epicuro de Samos, uno de los filósofos
importantes, existieron una serie de filósofas que no son tomadas en cuenta, que se perdió el dato, porque esta escuela permitía que cualquier persona que sea ávida de conocimiento pueda acceder a esta visión. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los retos que nosotros podemos decir si hablamos de intolerancia, de inclusión, de exclusión de la mujer en la actualidad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O no les parece que ya en la actualidad exista esto? A ver, opinen, den su punto de vista. Ninguna idea. Nada. Piensen un poquito. Vamos analizando un poquito este tema. Hay algunas pensadoras que posteriormente van a tener un impulso, pero Hipatia creo que es el personaje rescatado que debemos nosotros priorizar. No se olviden que en la época que vivió Hipatia se presentó una serie de extrema intolerancia por los cristianos. El cristianismo generó intolerancia frente a las perspectivas que no incluían el punto de vista que ellos querían. Por lo tanto, y es menester hablar sobre este tema. No se admitía que una mujer fuese la portadora de grandes enseñanzas. Dentro de esta consideración, la intolerancia también era no solo a la perspectiva de los neoplatónicos, porque hay muchas filosofías que se han rescatado, sino sobre todo a la visión de la mujer como aquella que porta el conocimiento, que lleva el conocimiento. Por eso también fue una exclusión de esta perspectiva. Y me dicen, son temas en los cuales hemos venido trabajando. No se olviden, la semana anterior también se estuvo hablando sobre estos temas relacionados a la intolerancia, a la consideración que debemos cambiar dentro de nuestra sociedad, que debemos aportar si queremos entender un mundo igualitario, de iguales oportunidades y accesos. Entonces, ¿cuáles son los retos que se presentan en la actualidad? ¿Cuál era la perspectiva de mantener esta intolerancia? Principalmente, tener un grupo social prioritario que siga dominando. Y este grupo social, principalmente de carácter masculino, que domine la perspectiva y la visión en todos los ámbitos, sobre todo de la ciencia. El aporte más importante de Hipatia de Alejandría en la historia de la humanidad es su obra dedicada principalmente a la filosofía, astronomía y matemática, que ya nosotros hablamos. La investigación actual describe de la siguiente forma a la visión de las obras. Las obras de Hipatia fueron concebidas como meditadas técnicas diseñadas con fines educativos. Si nosotros analizamos, el padre de Hipatia era un educador de la escuela, podemos decirlo de alguna forma, o de la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, Hipatia era o tenía una visión de educadora, era una filósofo, una matemática, principalmente una educadora. Debemos nosotros denunciar que Hipatia, entonces, es un aporte a la humanidad como cambio de perspectiva. Debemos decir que en el espíritu de sus lectores, de aquellos que han revisado a Hipatia, se busca producir en ellos un estado de ánimo determinado en el cambio de perspectiva y de punto de vista, de que no solo un grupo privilegiado puede acceder a estas perspectivas y estas visiones. Su vida inspira la lucha actual contra varias formas de exclusión. Hipatia, como muchas otras mujeres, han marcado profundamente la historia de la humanidad.
señalada por la herida del patriarcado y esta consideración que nosotros hemos estado revisando en historia. Recuerden que el inicio del patriarcado también va eliminando esta perspectiva de ciertas mujeres y ciertos grupos sociales que han sido relegados. Si nosotros vemos a otra pensadora importante que está muy ligada a un proceso de cambio también en cuanto a la intolerancia, una pensadora ya del siglo XX que habla sobre estos temas, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una pensadora, una filósofa francesa que critica la perspectiva y el dominio del patriarcado. Está... Ay, perdón, aquí, un error mío. Está enunciando y hablando dentro de la perspectiva del cambio de visión del siglo XX. Simone de Beauvoir es una pensadora a la par que Jean-Paul Sartre del cambio de perspectiva. Planteó el hecho histórico de la sumisión femenina, la constante sujeción de la mujer al hombre y el patriarcado. Es principalmente una pensadora crítica al sistema patriarcal. Tiene algunas obras interesantes que muestran esta visión de ir cambiando nuestra perspectiva. De esto, la crítica principal es a la desigualdad que existe entre la relación hombre-mujer. Y Simone de Beauvoir, no se olviden, por si acaso vayan a ponerle entre los griegos o alguna cosa, les pongo la fecha, siglo XX, 1908 a 1986. Este tema nos permite entonces introducirnos dentro de nuestro país también el hecho de que las mujeres, por ejemplo, en cuestiones de ciudadanía, no puedan elegir, que la primera mujer, Matilde Hidalgo de Prócer, sea la primera mujer que pudo votar, que ejerció su derecho, va mostrando que este elemento ha sido siempre un reivindicar constante de las mujeres dentro del proceso y que es un desafío planteado desde Hipatia de Alejandría, que una de las primeras pensadoras y reconocida como tal, como les digo, hay muchos pensadores no reconocidos, pero por lo menos Hipatia deja un legado en la perspectiva de la inclusión. Simone de Beauvoir es otra pensadora importante, así como una serie de mujeres que han venido cambiando nuestra perspectiva de mirar lo que es la inclusión sobre todo, y la perspectiva de la igualdad natural, el que somos iguales por naturaleza. Vamos a cerrar ahí esta temática.